Dehancer es un plugin pago que lo que hace es emular los rollos de película, es decir, ese efecto de película de Hollywood. Bueno, podemos ponerlo a cualquier cosa que grabemos, ya sea con un teléfono, con una cámara de alta gama, lo que sea. Este plugin se puede usar para fotos y videos, ¿ok? Y también lo que puedes hacer es usarlo en varios programas. Puedes usarlo en Premiere Pro, DaVinci. En mi caso lo voy a usar en Premiere Pro. Ahora voy a ser bien honesto. Los amigos de Dehancer me mandaron un mail y me ofrecieron probarlo por un mes. Así que lo que voy a hacer es voy a usar esa prueba que me dieron para mostrarles cómo funciona y en qué lo he usado yo. Sin obligación. Si te parece que no te sirve, no lo compres. Mirate el video y nada más. Así que ahora vamos a empezar. Muy bien. Así que paso número 1 va a ser arrancar y poner el efecto en los clips. Acá tengo dos clips que bajé de Envato Elements, son dos films de stock. Uno, este creo que es en Uruguay y este es una toma de Nueva York. Son dos clips que ya están en formato MOV. No son archivos ProRes, son archivos que la edición de color ya está hecha. Así que le vamos a aplicar el efecto por encima. Lo primero que vas a hacer es, una vez que tenés el plugin instalado, vas a ir a efectos, efectos de video, emulación de film y Dehancer Pro va a estar acá. ¿Okay? Una vez que lo agregamos, ya vemos cómo cambia de una. Tono y color, ya se puede ver los efectos que hace la granulación. Muy interesante todo. Ahora, lo primero que hay que saber es que Dehancer, como el nombre lo dice, le baja la calidad de los videos. O sea que cualquier cosa que vos grabes le va a bajar la calidad, la va a destruir un poquitito, le va a agregar film y le va a tratar de dar ese efecto cinematográfico que siempre buscamos, que por eso probablemente si elegís comprarlo es lo que estás buscando. Ahora, tiene un montón de variables que puedes cambiar para mejorar el efecto y hacerlo bien a lo que vos estás buscando. Yo voy a hablar de algunos de los que he usado hasta el momento, que me parece que son de los más importantes o de los principales, donde cuando vos querés ponerle un efecto rápido a un clip, son algunos ajustes que puedes cambiar enseguida y vas a tener un resultado decente, o vas a poder cambiar un preset y cambiarle algunos ajustes para que quede como lo estás buscando. El primero que vamos a hablar es el input. El input, el primero de acá, lo que va a hacer es, le vamos a decir a Dehancer, bueno, qué tipo de archivos estamos trabajando. En este caso son las fuentes Rec 709 de coloración, pueden ser diferentes. Puedes inclusive elegir el tipo de cámara que fue filmado y si fue filmado en log, en ProRes, en RAW, lo que sea. Lo puedes ajustar a los ajustes de tu cámara para que te dé el efecto más realista posible en base a tu footage o a tus videos. En mi caso, como lo bajé de internet, le voy a poner Rec 709, el espacio de color. No voy a cambiar más nada de acá porque ya el color está hecho. Ok, una vez que ya ponemos toda esa información acá en input, vamos a ir al segundo casillero que voy a estar editando, que es, creo, el más importante, que es el de film. Acá vamos a poder elegir el perfil o el tipo de preset que le queremos dar a la imagen. Hay un montón para elegir, están todos basados en diferentes tipos de cámara, con diferentes tipos de rollo de film, y acá es a gusto tuyo. Básicamente podés probarlos todos. Yo lo que hice fue ir jugando con algunos y ver cuál es el preset que más me gusta a mí. En mi caso, lo que yo estoy usando es el Kodak Vision 3 500T, es el que he usado más, que le da, como puedes ver acá, el cambio. Le da como un tono más cálido, y ahora voy a activar y desactivar. Acá lo que podemos cambiar también es el efecto push-pull. Acá va a ser un poco la intensidad en lo que lo está haciendo. Y acá podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Este es uno de los más importantes, ya que si vos querés tener un efecto ya enseguida bastante rápido, algo que lo puedas poner, elegir el preset que querés y listo, este va a ser el menú más importante. Y bueno, puedes investigar qué tipo de cámaras te gustan, el tipo de rollos que esas cámaras usaban y buscarlo si está acá. Probablemente podés emular el mismo efecto. Ahora, una vez que ya tengo el input, ya puse la información de mi cámara o la información de mi footage y ya puse el preset que quiero, es hora de editarlo, porque supongamos que ahora elegí un preset, pero hay algunas cosas que quiero cambiar. Hay 4 casilleros de los que quiero hablar bien rapidito, que son los que me ayudan a editar algunos de los efectos que hacen estos presets en mi footage, que yo los he estado usando, que son los que más usé, y esos son los siguientes. El primero va a ser Film Grade. Como el nombre lo dice, Film Grade, lo que voy a hacer acá es editar la cantidad de granulado que hay en la imagen. Si yo me acerco, ¿verdad? Puedo empezar a jugar con el tamaño de la granulación, la cantidad de granulación que hay en la imagen. Si quiero hacer algo un poco más sutil, la resolución. Bueno, y acá podemos afectar las sombras,
los tonos medios y los tonos más altos de la imagen y cuánta granulación hay en cada uno por separado. Entonces esto lo podés ajustar al más mínimo detalle. Supongamos que lo que quiero hacer es, hay mucha granulación en los highlights de la imagen, los voy a bajar un poco. Y en los tonos medios también es demasiado. Y ahí ya lo tenemos ajustado. Muy útil, muy útil. Acá podemos elegir qué tipo de film queremos. Negativo, positivo. Básicamente por encima lo que dice el manual de Enhancer es que tenés dos tipos de granulación. La negativa y la positiva. La negativa lo que va a hacer es que agregue mucho más granulación en las partes de los highlights, en las partes más claras. Se va a notar mucho, van a pronunciar muchos más. Y el tipo de film positivo lo que hace es que la granulación en la zona de los highlights va a ser un poco menos fuerte, como va a ser menos pronunciada. Y acá podemos ver el cambio. Negativo y positivo. En mi caso quiero hacer algo un poco más sutil, o sea que lo voy a dejar así, en positivo. Y podemos elegir los modos digital o análogo. Yo siempre lo dejo análogo. Y bueno, estos son todos los efectos de la granulación. Una vez que ya ajusté la cantidad de granulación que quiero en mi footage, voy a ir al siguiente opción, o los próximos dos, que van en conjunto, que es Bloom y Halation. Vamos a arrancar con Bloom. Bloom es la opción que me deja ajustar la cantidad de dispersión de luz que hay en las zonas donde los highlights se contrastan con una imagen. Por ejemplo, si vos estás grabando a alguien que está en contra de la ventana, la persona tiene luces en ella, entonces la persona está muy oscura, las sombras son muy oscuras y los highlights son bien blancos. Entonces, esa zona en donde se choca el borde del objeto con la luz, esa parte de ahí genera un bloom. Se puede ver también en efectos como hay filtros para la cámara que lo que hacen es agregar como esa dispersión de luz alrededor de las luces. Es algún efecto bien vintage. Lo que vamos a ver acá es si yo lo agrego. En este caso estoy mirando acá en el borde de los edificios. A ver si puedo agregar un poco más o menos de difusión y empezar a jugar con la cantidad de bloom que agrega y ver si de verdad vale la pena habilitar y empezar a cambiar. Depende del footage que tengas, es cuánto lo vas a necesitar cambiar o no. En mi caso, este footage no tiene mucho, pero podría también probarlo en este otro video, donde hay muchas más luces y hay muchas más oportunidades de apreciarlo. Okay. Ahí copié y pegué los detalles y voy a empezar a jugar con los ajustes. Y acá es donde ves la diferencia. Si yo me acerco a las luces, por ejemplo, de acá, del edificio, vas a ver cómo hay ese halo que aparece o esa difusión de luz que aparece alrededor de las fuentes de luz. Eso es el bloom. Y eso es lo que podemos editar con esta opción acá. Puedes ver acá alrededor de las ventanas y acá, si yo lo voy a habilitar y deshabilitar, puedes ver clarito, clarito cómo se ven. Y junto con este efecto está el efecto de halation, que es otro muy importante a la hora de hacer el efecto más vintage de film, que es algo muy conocido, que afecta sobre todo las mismas zonas que el bloom, pero sobre todo a los tonos de contraste medio que puede ser la piel, cuando la piel contrasta con una luz, por ejemplo. Y esto hace lo siguiente, es como una emulsión de video, una emulsión fotográfica que hace que se vea como una línea naranja o roja alrededor de los bordes del objeto que está a contraluz. Entonces, si yo busco acá una zona, probablemente por acá en el horizonte, voy a ir a Halation, que está acá. Lo voy a habilitar. Y voy a empezar a jugar otra vez con el impacto del efecto. A cambiar algunos ajustes. Y acá lo puedes empezar a ver cuando empieces a cambiar la amplificación. Mira, vas a ver acá. Estos edificios que están acá con luces. Vamos a acercarnos. Ok, ves acá que tienes el edificio azul, el rojo. No sé si son edificios o ahora en este momento son contenedores. Ahora me entró la duda. Bueno. Lo voy a deshabilitar ahora. Y mirá este punto de acá, la luz de acá, cuando lo habilito. La reflexión de la luz
del sol en el techo. Crea esas líneas naranjas casi rojas. Y puedo jugar con la amplificación y le vas a ver muchísimo más claro. Este es un efecto que ayuda muchísimo a vender la idea de ese footage vintage que quieres hacer. Y si bien destruye un poco la imagen, es un efecto tremendo. Ves, si te va mucho la mano, empiezas a ver todo rojo. O sea que tenés que bajarle un poco la difusión global, ¿verdad? Y jugar un poco hasta encontrar el punto exacto que vos crees que está bien. Mirá, por ejemplo, mirá esta esquina acá. Acá puedes poner clarito el bloom y el halation, cómo actúan en la imagen y cómo vamos a bajarlo un poco para que sea un toque, algo un poquito apenitas. Si vos lo haces demasiado va a ser como muy obvio el efecto y no va a quedar tan bien como un poquitito apenas de efecto. Ahora el último efecto que quiero hablar, o la última sección del efecto que quiero hablar, se llama Film Breath. Y es cómo respira el granulado en la imagen. Entonces lo que voy a afectar acá es cuánto se mueve la granulación. Y empiezo a ver un poco cómo, si yo le doy play, empiezo a fijarme en la granulación del video. Esto tendría que cargar un poquito más rápido. Ahí empiezo a ver cómo el efecto del film respira, como le dicen, en la imagen. Y empiezo a ver que, bueno, por ejemplo, capaz que quiero que sea menos periódico, o sea que se mueva menos. O más. Vamos a ver cómo se ve. Capaz que más es un poquito mejor. Capaz que le bajo un poco la exposición. Y el impacto se lo bajo un poquito porque no quiero que se mueva tanto la granulación en el video. Ahora me alejo. Y es una opción muy buena de ajustar cuando tenés un preset que elegiste que tiene demasiada granulación y por ahí le bajaste un poco la granulación, le bajaste un poco los efectos, pero igual se sigue moviendo mucho y te das cuenta que es demasiado el efecto en el footage y no vende mucho la idea. Acá es cuando voy a Film Breath y ajusto un poco cuánto se mueve esa granulación en el video. Y la verdad que eso es todo a gusto, es todo a ojo, es todo prácticamente copiando algo que estés viendo. En mi caso trato de buscar ejemplos de partes de películas o de coloración de películas o de series que me gusten que tengan este efecto de retro y ponerlos par a par con mi footage. Y si está grabado más o menos con la misma posición y traté de ajustar las luces para tratar de copiar lo más posible esa escena, voy a tener mejores resultados porque me voy a inspirar en la imagen que estoy viendo y tratar de agregar este efecto con la mayor cantidad de tacto posible, de no hacerlo demasiado, de no pasarme de rosca con el efecto y que después quede como muy trucho. Ahora vamos a ver sin el efecto. Y ahora lo vamos a ver con el efecto. Y esto fue un pantallazo de cómo yo uso Dehancer Pro. Como ya te dije antes en el video, los amigos de Dehancer me proporcionaron un acceso a la herramienta. Es una herramienta que no es gratis, o sea que si te interesa comprarla, voy a dejar en la descripción un link, ahí un código para que puedas tener un porcentaje de descuento, que si lo terminas comprando me va a ayudar a mí. Pero si no te interesó o no querés pagar por el plugin, te voy a dejar acá una lista de reproducción con varios videos de otros plugins que uso que son absolutamente gratis. Puedes empezar con esos y si sentís la necesidad de capaz que usar volvé a este video y usa el código de abajo. O no uses el código, no, haz lo que quieras, la verdad. Yo este video ya terminó, así que nos vemos.